bienvenidas y bienvenidos. Hoy cerramos el ciclo Mujer y Museo de este año 2025 con la conferencia titulada Nuevas interpretaciones sobre la conquista, Feluses en Córdoba, a cargo de Fátima Martín Escudero. Es profesora titular del Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria académica licenciándose en Historia, con especialidad en Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesina IDEA, Diploma de Estudios Avanzados, sobre el Tesoro de Baena, de aquí de Córdoba, centrando su análisis en la moneda andalusí del periodo de conquista y del Emirato dependiente, especialmente en los dirhams, su circulación y su uso social. Obtuvo el doctorado con la tesis titulada La numismática andalusí, génesis y desarrollo de una disciplina, siglos XVIII y XIX. Desde entonces, sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de la sociedad a través de las monedas que utilizó, para lo cual ha llevado a cabo la catalogación de numerosas colecciones numismáticas depositadas en los museos. Su currículum es extensísimo, por lo que realizaremos un breve resumen destacando algunos de los aspectos más relevantes. Obtuvo una beca de investigación y posteriormente un contrato en el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de Historia, en Madrid. Ha sido miembro investigador en proyectos de investigación competitivos, destacando Medina Azahara, influencia, efectos y dispersión de un modelo político-social palatino, materiales de Medina Azahara, producción y circulación de bienes en Al-Ándalus, y Fatimíes y Omeyas, la pugna de los califatos en el Magreb y sus efectos en Al-Ándalus, y formando parte del grupo de investigación consolidado Numismática e Investigación Documental y Epigráfica de la Universidad Complutense de Madrid. Fruto de esta labor investigadora, ha participado como conferenciante en multitud de congresos y jornadas y ha publicado, por mencionar solo algunas, desde obras genéricas como Monedas andalusíes, Catálogo del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia o Las monedas de Al-Ándalus, de actividad ilustrada y disciplina científica, a obras más específicas, como por ejemplo El hallazgo omeya de Baena, Un tesoro olvidado, Hallazgos de dirham omeyas, estudio e interpretación, Monedas que van, monedas que vienen, circulación monetaria en época de cambios, Hallazgos monetarios islámicos en Algeciras o El arrabal de Secunda, feluses y materiales aparecidos en las últimas excavaciones arqueológicas, continuando actualmente con esa línea de investigación. Con esta conferencia se presentan los resultados del proyecto Feluses y precintos como fuentes para la comprensión del proceso de conquista, arabización e islamización de Al-Ándalus, siglos VIII a IX después de Cristo, del que ha sido investigadora principal. En dicho proyecto se han estudiado piezas custodiadas por este museo, entre ellas feluses, monedas de cobre de uso cotidiano y precintos asociados a sistemas fiscales y acuerdos administrativos. El trabajo parte de la hipótesis de que el modelo de conquista del territorio de Al-Ándalus generó asentamientos diferenciados de población, reflejados en el registro numismático de cada zona. Estas pequeñas monedas, los feluses, que quizás a simple vista despiertan un interés menor para el visitante cuando se exhiben en una vitrina, no son por ello menos importantes, ya que poseen un alto valor documental. Como ya conocen, la conferencia se complementa con la vitrina cero, que pueden visitar junto al mostrador de información de la entrada y que cuando acabe esta conferencia explicaremos junto con Fátima. Este mes se muestran conjuntos muy interesantes de feluses, procedentes de la Mezquita de Córdoba o de Cercadilla, acompañados de otros conjuntos relacionados, como son los dinares de oro, dirhams de plata, procedentes de Baena, y algunos precintos o sellos. De esta forma, de la mano de Fátima Martí, la investigación arqueológica y la indagación en los distintos fondos museísticos, normalmente no expuestos, permiten acercarnos a parte de nuestra historia, en este caso andalusí. Muchas gracias, Fátima, por acompañarnos. Muchas gracias, Irene, por tus palabras, por tus amables palabras. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí, que es domingo, que es hora del aperitivo, y encima con tanta comida en Navidad. Esto es un logro que conseguir que hayáis venido. Muchísimas gracias. Bueno, vengo un poco alterada porque es que he llegado con 100 minutos de retraso en el AVE de Madrid,
Así que voy a intentar conseguir transmitir todo lo que quería contarles. Bien, como decía Irene, lo que vamos a presentar, o lo que yo voy a presentar aquí es el proyecto de investigación que, si bien oficialmente a través del Ministerio han sido en los últimos 5 años, es en la línea de investigación que no solamente yo, sino otros investigadores estamos llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Yo les diría que desde que terminé la carrera. El momento de conquista de Al-Ándalus, el 711, es un momento que carece de muchas fuentes, de muchas de las fuentes materiales con las que construimos la historia en otros momentos. Por ejemplo, los textos escritos. Textos escritos solamente tenemos uno relativamente coetáneo, la conquista fue en el 711. Este texto, que es la Crónica mozárabe, crónica del 754, es de 43 años después, nos está contando esto 43 años después, pero es que los siguientes textos son de 2 siglos, 3 siglos posteriores a los hechos. Es verdad que hay muchos estudios sobre la transmisión de los textos, pero es un material con el que no podemos poner la mano en el fuego siempre o no nos reconstruye el proceso de conquista al 100%. Epigrafía monumental carecemos de ella. Hay epigrafía, hay pequeña epigrafía en objetos de uso cotidiano, en ejemplos de escritura, en cerámicas, en otros objetos que veremos a continuación y, por supuesto, en la moneda y en los 300. Pero no tenemos esa epigrafía monumental que nos cuente los grandes hechos. Esta ciudad fue conquistada en tal momento por tal gobernante. De eso carecemos. La arqueología, pues la arqueología, si bien ha evolucionado, aquí tenemos a 2 de los grandes ejemplos de arqueología cordobesa y de todo lo que han aportado a este momento, sigue siendo un horizonte muy complejo. La transición del mundo visigodo al mundo andalusí, las primeras construcciones andalusíes incluso se retrasan desde el momento de conquista. Las primeras construcciones no se hacen en el 711, sino que se hacen o se datan a partir del primer tercio, primera mitad del siglo VIII, es decir, estamos hablando alrededor del 750. Pero claro, lo que nosotros queremos saber es qué es lo que pasa en el 711, cómo fue ese proceso de conquista. Como les decía Irene, yo vengo aquí como representación de este proyecto de investigación, que lo que primero pensó es, lo que tenemos que tener es una base documental lo más amplia posible. Tenemos una web donde pueden ver todo, al final pongo el enlace de la web, donde pueden ver todos los resultados que vamos teniendo en nuestros avances. Ya tenemos más de 4.300 monedas recogidas, metidas en la base de datos, georreferenciadas según las estamos introduciendo, y 170 precintos o sellos de conquista. Y es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha sido valorado como muy satisfactorio, algo que nos da orgullo, porque nuestra investigación no es solo que nosotros la disfrutemos mucho, sino que otros especialistas la están viendo como muy buena. Y bueno, estas son las instituciones participantes. A mí me interesa más que las instituciones las personas. Todos los que hemos conformado parte de este proyecto estamos aquí en esta pantalla. Bueno, falto yo, que yo estoy aquí presente, ¿vale? Como un portavoz. Me estaba mirando y digo, yo no estoy. Pero bueno, pueden ver a la mejor a la vista, María Jesús Viguera, a maravillosos, fantásticos historiadores, no solamente del mundo visigodo, del mundo andalusí, sino también del mundo franco, como son Philippe Senac, Sebastián Gas, museógrafos como Paula Grañeda, sigilógrafos, no voy a empezar a decir nombres que se me van todo el tiempo, ¿vale? Pero los mejores especialistas, de los mayores especialistas en numismática y contexto arqueológico, en arqueología, y además no solamente bueno, está también otra gran arqueóloga, no solamente desde el punto de vista de Al-Ándalus, sino también de qué pasa antes, qué es lo que hay en la península cuando llegan los árabes y por qué se produce la conquista como se produce, ¿vale? Bueno, este mapa nadie se pone de acuerdo, ni las fuentes ni los historiadores, en cómo se produjo la conquista al 100%. Hay zonas que son muy conflictivas, bueno, sí, mucha discusión sobre ello. Por ejemplo, se llegó a la zona de Galicia, no se llegó a la zona de Asturias, no se llegó, qué pasa con toda la zona de
Granada, de Málaga, de Almería, toda esa zona. Bueno, la cuestión es que les pongo este mapa para que vean la distribución, los diferentes procesos de conquista que se fueron llevando por los diferentes gobernadores o walíes, es lo mismo, es un sinónimo, ¿vale? Cómo se producen en diferente momento, pero lo importante es que esa conquista fue fugaz, fue muy rápida. En los 3 primeros años ya se ha conquistado, 2 primeros años ya se ha conquistado parte del sur, parte del centro, se ha conquistado, se ha llegado hasta Zaragoza. A partir de ahí todo se va ralentizando poco a poco. Para ponerles en... Creo que se me ha movido todo el texto. Sí, bueno, lo siento, yo les voy... para contextualizarles. Cuando los árabes llegan a la península ibérica, lo que hay es la moneda visigoda, o moneda de oro, visigoda, que acaba desapareciendo rápidamente, probablemente porque se toma como botín y como esa moneda se acaba reacuñando las monedas que ven arriba, estas, las primeras, ¿vale? Que van a ser las primeras que emitan. Cuando Musa, algo que no les he dicho antes, perdón, es que el inicio de la conquista lo lleva a cabo no el gobernador del territorio más cercano, que es Ifriqiya, sino un jefe militar de él, que era Tariq ibn Musa, ¿de acuerdo? Pero Tariq no tiene capacidad para acuñar moneda, él no tiene el poder, él simplemente tiene un cargo militar. Y será la llegada de Musa rápidamente, unos meses después, el que empiece a acuñar moneda. Esta moneda solamente está escrita en latín. También va a acuñar no solamente el sólido, sino también medio y tercio, es decir, divisores. Y en el año 98, en el año 716 después de Cristo, otro gobernador, Al-Hur, va a empezar a acuñar una moneda en la que se ve ya un proceso mayor de arabización. ¿Por qué? Porque el texto no solamente va a estar en latín, sino que va a estar también, el reverso va a estar en árabe. Y van a empezar a introducir ya, bueno, ya lo habían introducido antes, pequeños mensajes relacionados con el Islam, que era la religión que había originado el nacimiento de este nuevo estado en Oriente. Los feluses es la moneda que más se va a acuñar, es la moneda de bronce dentro del sistema trimetálico, es la de más corto valor, es la que más se va a acuñar y de la que tenemos una tipología más variada, una metrología más variada. En el año 720 empiezan a acuñarse, a hacerse una reforma de la moneda que ya se estaba acuñando, de oro. Ahora, como ven en pantalla, solamente hay texto escrito en árabe, ya no hay nada de latín, no hay ningún elemento iconográfico y los textos cada vez se van a ir evolucionando a un texto religioso más complejo. No digo siempre relacionado con el latín, perdón, con el Islam. ¿Qué es lo interesante que tiene para los historiadores? Pues que tanto la moneda de oro como la de plata aportan datos de la feca, el lugar donde se acuñó esa moneda, y la fecha de acuñación. El año ségira, por eso alguna vez se me escapará alguna data que no sea después de Cristo. Los feluses, en cambio, raro es el que lleva fecha o feca de acuñación. Y eso es algo que ha complicado nuestra investigación, pero ahora les iré contando. ¿Cómo encontramos el oro y la plata? Pues normalmente lo encontramos atesorado en una ocultación. El poseedor, ante un momento de peligro, lo escondió y el peligro era evidente porque no pudo recuperarlo. Mal para él, fantástico para nosotros, que siglos después se han recuperado, y es una ventana directa a qué es lo que estaba circulando, qué relaciones hay con otros territorios, qué usos hace la población de la moneda, es decir, la mantiene perfecta tal y como está saliendo de la ceca o hace modificaciones de esa moneda para sus necesidades del día a día. Y nos cuenta también conflictos, momentos de conflicto, como estamos encontrando muchos tesoros ocultados aproximadamente en la misma fecha. La última fecha de la moneda nos va a dar aproximadamente la fecha de cierre, ¿vale? ¿Cómo encontramos o qué encontramos ocultado así? El oro y la plata, el dinar y el dirham. Los feluses los encontramos en contexto arqueológico, y esa es otra de las patas de nuestra investigación, el contexto arqueológico.
cómo interpretamos la moneda dentro del contexto arqueológico que especialistas arqueólogos han excavado, han recuperado, han documentado y han interpretado. Y nosotros estamos poniendo la moneda dentro de ese contexto y haciendo una interpretación de esa moneda, del contexto y de la circulación. A mí, personalmente, bueno, yo creo que a todos los miembros del proyecto nos interesan mucho los feluses. Los feluses es la moneda más fea, es lo que decía Irene, es la que menos interesa cuando se expone. ¿Por qué? Porque no es bonita, porque se ve mal, porque viene de contexto arqueológico, ha circulado mucho y está muy machacada, es difícil de ver. De hecho, para hacer la vitrina cero tuvimos que revisar muchas monedas para ver cuál se veía mejor para que fuese más interesante para el público. Pero por otro lado es la que la gente pierde en su día a día, es la que utiliza la gente de a pie, la gente como nosotros. Y entonces es la moneda que más nos va a poder hablar de la población normal, no de los grandes gobernadores, de los dirigentes de los ejércitos, que eso ya nos lo están contando cuando hay fuente escrita, nos lo están contando en la fuente escrita. Esta moneda nos habla más de esa población normal, ¿vale? Y de cómo esa población hace uso de la moneda. Ese es nuestro interés. Además, también trabajamos con otro material que son los sellos o precintos de conquista, que en este momento en el que, como les decía, hay tan pocos datos sobre el contexto, sobre el proceso de conquista, estos materiales nos van a dar mucha información sobre ese proceso. Son sellos o precintos que van cerrando una pequeña bolsa, un pequeño recipiente, o sellos que van validando un documento. Ahora les voy a enseñar una recreación, un ejemplo. ¿Qué es lo que nos interesa? Evidentemente no aparecen ni junto con esa bolsa que están precintando, ni junto con ese sello, con ese documento que están validando. Pero el texto que recogen nos da información sobre quién ha hecho. Los está hablando de botines, de reparto de botines, de repartos en Al-Ándalus, de repartos de Al-Ándalus, de reparto de o en Córdoba, de tratados de paz, de partes que se recogen dentro de todo el botín para el Estado, de lo maravilloso que era el ejército y lo bien que iba a triunfar, ¿vale? Eso es lo que nos van contando estos sellos o precintos. Es raro, pero solamente se conocen 170 hoy en día. Es raro que estén en colecciones públicas, suelen estar en colecciones privadas. ¿Por qué? Porque suelen proceder del mercado ilícito. Esto es así y es una pena. ¿Por qué? Porque la gran mayoría aparecen sin contexto arqueológico. Esa falta de contexto nos impide, en la mayoría de los casos, comprender más junto lo que falta ese documento con el que aparecería, ¿vale? Este que pongo en pantalla procedía de una colección particular, ha sido publicado en el catálogo que Philippe Senard y Tofik Ibrahim han hecho sobre estos materiales. Y he puesto aunque no sea el que mejor se vea, el que no sea el más lustroso, porque hace referencia a Córdoba. En una de las caras pone el inicio de la invocación en el nombre de Alá, en el nombre de Dios, y en el otro habla de reparto en Córdoba. Probablemente estaría sellando, porque cuando vienen de botín, como veremos después, sí que hablan del botín, sí que hablan de que se ha hecho ese reparto del botín. Aquí lo que está hablando es de un reparto de algo, o un reparto a alguien. Yo creo, esta es mi interpretación, ¿vale? Yo no soy especialista en sellos, soy especialista sobre todo en feluses, ¿vale? Pero creo que lo que está hablando es, cuando se hace el proceso de conquista, hay bienes que se toman para los conquistadores y esos bienes se reparten, ya sea botín, ya sean casas, ya sean territorios. Y esto iría unido a un documento, un segundo, para enseñarles, iría unido a un documento. Este documento procede de Oriente, ¿vale? En Occidente no tenemos ningún documento, pero sería algo similar, un papiro, ¿vale? En el que vendría arriba el texto diciendo yo, Mujid, o yo, Musa, doy el poder para repartir o concedo este territorio, igual que aparece en la documentación cristiana medieval
o de época moderna, o que hoy en día tenemos el sello administrativo que nos están diciendo si has cumplido con el pago de estas tasas o te corresponde el sello notarial esta casa porque la has comprado y la has pagado, ¿de acuerdo? Sería más o menos eso. Pero nos queda todavía mucho por trabajar con los precintos y con los sellos, sobre todo, como les decía, porque están descontextualizados. Lo interesante es que muchos de ellos tienen lugares, nombres de lugares: Córdoba, Sevilla, territorio de Jaén, Oxobona, Béjar. Hay otros que sabemos, muchos nos hablan de pacto de paz, son casi los que más nos interesan, o de reparto de botín. Si hay reparto de botín es que no ha habido pacto de paz inicial, ha habido una toma de una ciudad, se han tomado todos los bienes, se han repartido y después ya posteriormente hago la paz con la gente que queda. Sí, pero no es un pacto de paz directo de venga, somos amigos, yo los llevo y respeto, ¿vale? Como les decía, normalmente lo que conservamos es el precinto, no conservamos el documento, pero para el caso de Tudmir conservamos algo muy interesante, y es: no conservamos el precinto, pero conservamos el texto transmitido por fuentes posteriores, pero lo conservamos. Y es muy interesante porque nos habla en qué términos se pacta un territorio. Los territorios en época visigoda estaban organizados, todo el reino estaba dirigido territorialmente a nivel central por el rey o los reyes, por donde llegan, se toma el Ándalo, está dividido en dos reinos, por gobernadores territoriales civiles, pero también religiosos, ¿vale? Los gobernadores civiles, los condes, como el conde Teodomiro, de ahí va a venir el nombre de Tudmir, que es la arabización de Teodomiro sería Tudmir, y es el que va a pactar, con quien pacta con el hijo de Musa, que le envía como emisario para que haga este pacto. Y como les digo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque les dice: vamos a conservar nos comprometemos los conquistadores a conservar por este pacto, a que conservéis, vuestras posesiones, vuestra religión, vuestros espacios sacramentales, es decir, la basílica, vuestros bienes, vuestras propiedades. A cambio, nos tenéis que ser fieles, no podéis uniros a otro poder, y tenéis que pagarnos un impuesto que se va a pagar en moneda o en metal al peso, ¿vale? Aunque eso no lo indica, así que lo encontramos en fuentes posteriores, y cantidades de lo que se produce, cantidades de trigo, de cebada, de vinagre, de aceite, de miel, ¿vale? Un estudio hecho por Pedro Chalmeta, porque es curioso que en esta zona aparece muy poca moneda, a pesar del estudio exquisito que hizo Carolina Domenech de este espacio. Bueno, pues Chalmeta, que es un gran historiador y un gran filólogo, analizando los pactos de Oriente, que sí que se conservan más ejemplares, dijo: es que lo que están pagando de impuestos es muy pobre. Probablemente lo que nos está indicando es que es una población, un territorio pobre, un territorio que no tiene muchas riquezas, y de ahí esa escasa circulación monetaria, ¿vale? Aparte de esa escasa circulación monetaria, algo que a nosotros nos llamaba la atención era qué es lo que hay antes de que lleguen los árabes. Ya he dicho, la moneda de oro visigoda, los visigodos no acuñan bronce, y entonces lo que se va a encontrar también es moneda de bronce de época romana que continúa en circulación. ¿Por qué lo sabemos? Porque aparece en contexto arqueológico del Emirato. Aquí en Córdoba aparece en Cercadilla, aparece en Sacunda, aparece en la nave Celosía 17, es decir, está apareciendo en todos los contextos o en muchos contextos, ¿vale? Pero lo que llama la atención es el porcentaje. Tolmo de Minatea, que está dentro de Cora de Tudmir, el porcentaje es abrumador. Dentro de los contextos emirales o andalusíes, el 86% de la moneda, es decir, casi la totalidad de la moneda que está circulando, es de época previa. En Sacunda, Sacunda, que es en Córdoba, eso es la capital. Es difícil de definir algo dentro de Córdoba, porque la capital, porque son zonas porque la cronología de Sacunda es más tardía, pero bueno, vemos presencia, pero la diferencia es abismal. Pero donde vemos la diferencia abismal es en Vega Baja de Toledo. Toledo fue tomada por las armas y la diferencia es notable. No hay nada de moneda romana en contexto andalusí, y sin embargo sí encontramos muchos felusen.
Nuestra interpretación es que hay una diferencia poblacional y esa diferencia poblacional se debe a la diferencia de conquista. El Tolmo de Miratea está dentro de la Cora de Turmir, lo que les acabo de comentar. Es una zona que ha sido conquistada mediante pacto, que se les ha permitido el mantenimiento de todas sus propiedades y que, como existe ese pacto, el ejército que viene tiene un número finito de personas. No pueden quedarse en cada zona que conquistan, no pueden llenarse de conquistadores porque si no, no pueden seguir con el proceso de conquista. Si no, el ejército se va esquilmando, aparte de lo que se esquilma ya en el proceso, en la conquista en sí, en la batalla, bueno, en las dos batallas que hubo. Por lo tanto, consideramos que se asienta poca población y que de ahí que haya poca moneda andalusí, pero que por eso la población tiene que seguir comerciando y tiene que seguir haciendo su vida y siguen utilizando esta moneda anterior. En Vega Baja es la capital, no se pueden arriesgar a que la capital, esa es una ciudad símbolo, Toledo, dentro del reino visigodo. Es tomada mediante las armas, hay una ocupación y un asentamiento de conquistadores y por eso se deja de utilizar la moneda previa y solamente se va a utilizar la moneda que ellos traen y la moneda que se empieza a acuñar aquí, ¿vale? Bien, con todo el corpus documental que teníamos, el mapa de distribución nos da esto. Este mapa de distribución responde a la moneda aparecida en contexto arqueológico. Por ejemplo, Madrid no está, de Madrid tenemos pues unas 400 monedas, ya, pero es que están dentro de museos que no tienen contexto arqueológico, son fondos antiguos, Museo Cerralbo, Museo Arqueológico Nacional, no tienen contexto y entonces no podemos atribuirlas, no podemos representarlas en este mapa, en esa distribución. Pero lo que sí que quiero que vean es cómo se equipara este mapa a este con el proceso de conquista, desde la llegada hasta Córdoba y desde la subida hasta Mérida, hasta Almendralejo, la llegada hasta Toledo, ¿vale? Y después esta zona del Valle del Ebro y sobre todo la conquista del Aragonense. Esto es, no sé si me oyen igual, le baja un poco el tono, ¿se me oye? Vale. Bien, o sea, vamos encontrando los feluses según avanza el ejército, pero si utilizamos otro mapa, que este es el de las vías romanas, vemos que estas monedas van siguiendo las vías romanas, es decir, el ejército va siguiendo la vía romana. Aquí, que es una visión macroespacial de toda la península, de todo el Andalus, a lo mejor no se ve claro, pero de verdad que en los análisis microespaciales es que lo vamos viendo y les voy a poner algún ejemplo de eso. Nos interesa, voy a ir haciendo alusiones puntuales a Córdoba, no va a ser todo Córdoba porque hay otras cosas también muy interesantes que hemos encontrado fuera de Córdoba y que creo que merecen la atención. Supongo que todos conocen, pero si no lo conocen yo lo recuerdo rápidamente, el arrabal de Sacunda, Miraflores, está aquí punteado en el otro lado del río. La zona amurallada romana, la muralla que se mantiene, el puente romano que lo restauran 2 años después de la toma de la ciudad, para ubicarles mezquita, alcázar y enfrente, en un solar maravilloso, localizado tras unas intervenciones arqueológicas que empezaron en el 2001 en una zona que estaba baldía, que no se había construido nada, se localizó el arrabal de Sacunda. El arrabal de Sacunda es muy interesante porque aparece documentado perfectamente en las fuentes. El inicio a partir del año 750, posiblemente un poquito antes, y sobre todo el final, con la revuelta del emir al-Hakam I. Hay una revuelta del arrabal y un castigo ejemplar que hace por una subida de impuestos y un castigo ejemplar que hace el emir, que dice, pues arraso con este arrabal y esto va a servir de ejemplo al resto de la población que quiera rebelarse contra las medidas que yo tomé. Bueno, las intervenciones arqueológicas, me voy a centrar, son muchas las intervenciones arqueológicas que se han hecho en esta zona, interesantísimos los resultados, pero me voy a centrar en los estudiados por Casal García, fruto de muchos años de investigación y de su tesis doctoral, porque es miembro del proyecto,
Las partes en verde son zonas de producción y de almacenamiento y las zonas rojas son zonas probablemente carácter doméstico. Algo que interesa es un foco calle con espacios pequeños que dan a la calle y que probablemente había unos tenderetes, unos postes con unas telas que diesen sombra, que permitiesen ese comercio entre dentro y fuera, ¿vale? El funduc, que estaría interpretado como una zona, es una zona tanto de almacenamiento como de alojamiento de comerciantes, pero que está interpretado como una zona de almacenamiento, perdón, y el taller metalúrgico. Como les decía, son muchas las intervenciones arqueológicas que se han hecho en este espacio identificado con el arrabal de Gitanos 8, la más novedosa, la del Campo de la Verdad, José Luis Villegacea, segunda de Miraflores, Miraflores o Secunda, la que les digo que es la que más yo he estudiado, porque además es la que llevo estudiando desde 2001, no, pero diría que desde 2003 he estado con Maite Casal trabajando con estos contextos y con estas monedas. Y con la otra estamos trabajando a raíz del proyecto. Bueno, lo interesante de estas monedas es que están apareciendo en niveles domésticos, en espacios públicos, en calles, en plazas, pero también están apareciendo en fosas y en vertederos, pero que están apareciendo también en ese nivel de abandono, claro, arraso y me llevo todo, y por eso se ha conservado como una cápsula del tiempo y por eso se conserva tantísima moneda ahí, ¿vale? En el funduc se encontró, en la zona interna del funduc, se encontraron 6 feluses. Esta pieza que ven arriba, todo eso está esta pieza que está arriba, que parece una moneda muy desgastada, como un intento de perforación en el centro, pero que no está completo. Y bueno, me detengo en esta pieza que parece nada, pero es que la hemos visto en otros muchos contextos, en esta revisión de más de 80 colecciones públicas y privadas que hemos llevado a cabo. Y siempre aparecen junto otros feluses y nos planteamos que quizás sean unos pesos, porque también aparece junto a esto, que esto hay que echar un poquito de imaginación, pero que es un plato metálico, y que una reconstrucción del mismo sería una pequeña balanza. Esto está junto a unos espacios de almacenamiento, unas tinajas, unos dollas tan grandes que serían superiores al uso de las personas que habitasen en estos espacios, y que lo que no indica que se dedican a comercio de esos excedentes. En la zona sur, que les he dicho, esa zona vinculada al trabajo de la transformación del hierro, que además la fuente escrita es muy bonito, porque la fuente escrita dice: y allí vivían los gruñidores del zoco. No dice exactamente aquí, no hay un luminoso que diga aquí, pero sí que nos indica que habría gente que trabajaba con el metal. Se han encontrado escorias, una hoja de espada, una hoja de hacha y 16 feluses también dispersos entre el patio y la zona de almacenamiento, que es lo que nos está contando el uso de la moneda, no solamente como elemento comercial, sino también como pago por una producción, por un trabajo especializado. Ese pago lo vemos también en Vega Baja. Vega Baja está a las afueras del Toledo histórico. Es muy interesante porque se encontró un suburbio, un barrio visigodo con espacios, con un palacio, con una basílica abandonada previamente, y es donde se asentarían los musulmanes a su llegada. Y encontramos un edificio con un gran patio. Se ha hecho, García Lerga dentro de este proyecto ha hecho un estudio impresionante de todas las monedas y todos los contextos. Es que esos son muy importantes, ¿verdad? Es como... soy un poco pesada, pero es que es muy importante el contexto de la moneda donde está apareciendo. Bien, y por lo que lo traigo aquí es porque en esta zona, que es un gran patio, aparecen postes, el hueco del poste, de un poste de madera. Eso que estaba yo indicando que podría existir en la calle Zoco de Secunda. Es decir, estaríamos hablando de una arquitectura efímera que no ha llegado hasta nosotros más allá que la parte negativa, el hueco, pero que nos estaría hablando de un comercio, de un espacio comercial sin que haya
obligatoriamente un edificio creado ex profeso para ello, ¿vale? Esta relación con el comercio, fíjense, este es un mapa de distribución, después pondré más, de esos feluses dentro de Córdoba. Y llama la atención el vacío en esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona ha sido excavada, se han identificado almuñas semirales, se ha identificado el Palacio de la Rozafa, se han identificado dentro de ellas estructuras arquitectónicas e hidráulicas que están vinculadas a una producción agropecuaria superior a las necesidades de abastecimiento, o sea, no serían para autoabastecimiento, pero no encontramos ningún felus. No podemos pensar siempre que es la metodología arqueológica, porque algunas de estas intervenciones arqueológicas las han hecho arqueólogos o equipos de excavación de arqueólogos que han trabajado en otras zonas donde han aparecido muchísimas monedas, con lo cual no podemos decir, es que estaba mal. No. Es que, bueno, yo quiero pensar que si la misma persona excavando dos zonas diferentes, en una encuentra, otra no encuentra, es que hay zonas en las que hay un vacío directamente y tenemos que asumirlo así y tenemos que buscar esa interpretación, no solamente de dónde hay, sino y dónde no hay, por qué no hay. Bien, estamos diciendo, aquí se está produciendo más. ¿Por qué no hay? Pues probablemente porque lo que aquí se está produciendo no se está vendiendo aquí, se está trasladando a las zonas habilitadas para el comercio, en este caso en Córdoba, a partir del 750, un poquito antes, esta zona, y después les hablaré de otra zona que yo propongo que puede ser también zona comercial. Evidentemente se comerciarían muchos más puntos, ¿no? Ese es el gran foco, eso no significa que todas las tiendas estuviesen ahí y todos los intercambios se llevasen a cabo ahí, habría más. Un ejemplo de cómo ese ejército va moviéndose por las vías romanas y cómo va comercializando con los productores locales lo encontramos en Mérida. Esta es la ciudad de Mérida, el estudio lo hizo otro miembro del proyecto, Rodríguez Palomo, que analizó toda la moneda aparecida en contexto arqueológico en Mérida y de repente se nos escapa una, aquí. Unas son en concreto 5 monedas aparecidas en una alquería, es decir, en una zona de trabajo agrícola o ganadero y que están, se conoce como Rollanejos los Baldíos y está, si ven, llego aquí, está aquí, ven el marcador, ¿verdad? Esto es la vía romana de la Plata, está a 6 kilómetros de Mérida, está a 100 metros de la vía romana, es decir, está a una distancia totalmente factible para que el ejército, según está pasando, se acerque a coger lo que necesite. Se puede decir, bueno, el ejército bien puede llegar y saquear y llevarse lo que le dé la gana, o el responsable del ejército es responsable a la vez de dar manutención al ejército. Ya, pero es que tanto el cementerio localizado en Pamplona, el estudio de antropología física hecho a todos los restos de cementerio musulmán, como la fuente escrita, nos está mostrando que el ejército viene acompañado de núcleos poblacionales, venían acompañados de sus mujeres y de sus hijos, a lo mejor no en número abundante, pero sí en pequeño número, y es más, hay fuentes orientales que están diciendo que se pague la soldada, es decir, lo que se tiene que pagar al ejército, pero también que se dé dinero a esos grupos poblacionales, y consideramos que sería este movimiento del ejército y de las personas que van alrededor del ejército los que están llevando a cabo este comercio con estos pequeños productores. Una zona donde se ve, siento mucho que se haya movido todo el texto, yo intento contárselo. Una zona donde se ve muy bien ese proceso de movimiento alrededor de la vía romana, la domiciana, que la Narbonense es parte del reino visigodo y es parte también de Al-Ándalus, y que la vía domiciana se ve perfectamente ya donde primero se percibió que los feluses iban siguiendo la línea de la vía y que estaban relacionados con los movimientos del ejército. Además, las fechas de los feluses, ya he dicho antes, no todos los feluses tienen fecha, ya, pero es que hay algunos que las tienen y eso nos viene fenomenal, porque nos ayudan para muchas cosas. Por ejemplo, para saber que todos estos feluses están datados alrededor del momento de la conquista, ¿vale? Con lo cual sí que están relacionados con ese movimiento poblacional. Algo también muy interesante, los puntitos verdes son los feluses
Este otro signo es donde aparecen los precintos. Les he dicho antes, no aparecen los precintos en contexto arqueológico, pero tenemos algunas excepciones. El Rucino es una antigua, algo muy común en este momento también es que las ciudades tardorromanas continúan en funcionamiento en época visigoda, es decir, como una herencia de la ciudad, igual que pasa en Córdoba, que tenemos desde época del bronce, podríamos decir, ¿no? Estamos aquí asentados en el mismo sitio más o menos. Bien, el Rucino es una ciudad romana que tiene continuidad en época visigoda y que a las afueras de la ciudad, una ciudad amurallada, Rucino está a escasos kilómetros de Narbona. Narbona fue tomada por las armas, las fuentes escritas hablan que fue una toma muy cruenta, muy salvaje, que acabaron masacrando a mitad de la población y evidentemente se llevaron todo el botín que pudieron. Bien, ¿dónde hacen el reparto del botín? A las afueras de Rucino. ¿Y por qué sabemos eso? Porque se han encontrado más de 40 ejemplares, quiero recordar que 46 ejemplares del precinto de este que tienen aquí abajo, ¿vale? Este precinto. Y además es que todos son exactamente iguales. Antes les he dicho, hay diferentes tipos de precintos, nos están contando diferentes cosas. Pues estos todos nos dicen Magnum Tallib Cusino Vi Arbuna. Botín lícito, es decir, botín que he conseguido, no de una manera ilegal, repartido en Narbona, o repartido de Narbona, ¿vale? El botín que he cogido de Narbona y que estoy repartiendo. Se repartiría ahí esas bolsitas con el botín, que no tienen por qué ser monedas, que pueden ser objetos de lujo, que pueden ser joyas y que puede ser cualquier otro objeto de valor, que se va a repartir entre los soldados y que ahí abrirían su botín para ver que le habían pagado bien y para ver que al Dalá no le habían pagado más que a él, ¿vale? Interesante también en Camp de la Torre, también es un desfiladero en el Pirineos, también un antiguo asentamiento romano y también aparece un precinto exactamente igual, es decir, no todos abrieron su bolsa ahí en Rucino, sino que hubo otros que lo abrieron un poquito más para abajo. Es muy interesante también, pero no tengo tiempo para contarles todo lo que ocurre en esta zona. Es interesantísima. La zona del Valle del Ebro y de un poquito más arriba está aportando cosas brutales. Me voy a detener un momentito en Barcelona. Barcelona ha sido muy fácil de investigar porque solamente han aparecido 15 monedas. Como ven, todas aparecen dentro de la zona amurallada. Si lo ponemos sobre un mapa de intervenciones arqueológicas de lo que se ha identificado, aparecen en espacios religiosos, algunos son villas tardorromanas que después van a ser espacios religiosos, otros que ya tienen una especie de espacio religioso previo cristiano, ¿vale? Pero nos vamos a centrar esencialmente, bueno, un segundo, antes de centrarnos en lo que le iba a contar. Encontramos las monedas en silos, en basureros. Lo encontramos en Barcelona, lo encontramos en Cercadilla, hay bastante en basureros. Esto nos está diciendo que la moneda circula en cantidad. Nunca podemos pensar, como solamente tenemos 15 monedas, circularon 15. No, esto es lo que nos ha llegado a nosotros, pero deberían de circular en mucha cantidad porque si tengo una moneda no la pierdo. Si estoy perdiendo las monedas es porque es algo común y habitual. Y encontramos muchas en silos basureros, ¿vale? Bueno, ya centrándome yo, en el espacio del que quería hablar, este es en la zona identificada bajo la catedral actual de Barcelona, bajo el Palacio Episcopal, identificada como de época visigoda. Un espacio de producción de vino, donde estamos encontrando feluces, lo que les hablaba antes, producción y feluces, una iglesia, el palacio del conde visigodo, el palacio del obispo, el baptisterio, la zona de bautismo y una sala, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que se percibe? Todo esto, algo muy importante, es destruido cuando llegan los carolingios. Siempre se había dicho, Almanzor destruyó Barcelona. No, la arqueología nos demuestra que en Barcelona, que todos estos espacios religiosos los destruyó los carolingios cuando llegaron en el 801. Esto da una pista de lo que quiero terminar con, porque quiero contarles.
Como les he dicho antes, hasta el 750 no hay en realidad grandes construcciones, pero sí que se observa, arqueológicamente hablando, pequeñas modificaciones, reestructuraciones pequeñas de espacio, hago un murito aquí, hago una modificación de uso, ¿vale? ¿Y qué es lo que se ve? Pues que el palacio del conde, es decir, de la autoridad civil visigoda, es modificado, es decir, hay un uso nuevo, ¿vale? La iglesia no se toca. El palacio del obispo no se toca, y esto es lo más importante, no se toca, y cuando se va a tocar es en el 801, ¿vale? Y tanto el baptisterio como la sala sí que se tocan, pero que las fuentes escritas nos dicen que se dejan para los musulmanes para espacios de oración, ¿vale? Esto, lo habitual era que compartiesen espacio, ¿vale? Pero lo que más nos interesa es esto, ¿por qué? Porque apareció un dinar, llevo muchos años viendo monedas, y es la moneda de oro más bonita que he visto porque están perfectamente conservadas, es brutal esta moneda. ¿Y dónde está apareciendo? Está apareciendo en el palacio del obispo. El obispo era el que tenía en época visigoda el poder, el censo de la población para llevar a cabo la recaudación de impuestos. Cuando los musulmanes llegan y hacen la conquista, no saben qué cantidad de gente vive en cada sitio, ni quién está vivo, quién está muerto, qué posesiones tienen y por tanto cuánto pueden pagar de impuestos. Van poniendo impuestos generales en las zonas que van pactando, pero en las otras zonas necesitan a la autoridad fiscal anterior para poder seguir recaudando impuestos, ¿vale? Y es lo que siguen haciendo los obispos y lo van a seguir haciendo en muchas de las ciudades que pactan. Fijaos, Tarragona, que tiene mucha más importancia en época romana o en época visigoda que Barcelona. Barcelona es una ciudad secundaria en ese momento. El obispo, las fuentes escritas dicen que el obispo, que se llamaba Próspero, cuando llegan los musulmanes huye y abandona la ciudad. Y la ciudad va a decaer. No se sabe nada de Tarragona en los primeros años del Islam. Sin embargo, Barcelona, que el obispo se mantiene y que el obispo pacta y sigue como agente fiscal, va a florecer, ¿vale? Y esto lo vemos en la no modificación de las basílicas o de los palacios episcopales en Tolmo de Minateda, esa ciudad que había pactado, que estaba dentro de la Cora de Tuzmil, en Valencia, en muchas de las ciudades de la Narbonense, pero también se ve cuando llegan los carolingios desde Francia y empiezan la conquista del territorio de la Narbonense y de parte de la zona de la actual Cataluña, cómo van arrasando con esta iglesia. ¿Por qué? Si la religión es la misma. ¿Por qué arrasan con la iglesia? Porque eran los que habían pactado, ¿vale? Y es muy interesante porque encontramos mucha moneda vinculada a espacios religiosos, bien iglesia o bien el palacio episcopal, y moneda de calidad, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en Tolmo de Minateda. En la zona que no es tomada por los carolingios, ¿hasta cuándo tendrá el obispo poder? Pues probablemente hasta el año 740 aproximadamente, que es cuando hay una revuelta bereber y cuando va a venir parte del ejército de Oriente, lo que se conoce como el Yunt sirio, va a venir a la península y va a masacrar, va a conseguir la paz. Cuando consigue la paz con estos rebeldes bereberes, dicen, pues nos volvemos a Siria, y el gobernador de Al-Ándalus le dice, no, os doy los mejores territorios, os doy una paga por parte del Estado, pero no podéis porque según vayáis se me van a volver a rebelar los bereberes. Y sí que vemos, y eso lo sabemos desde hace mucho a través del Tesoro de Baena, que esos miembros del ejército van a tener la función, van a seguir teniendo la función de miembros del ejército, Yunt sirio, pero también de nuevos agentes fiscales. Ya han tenido tiempo para las autoridades andalusíes para hacer un censo de la población y ya van a tener a sus propias autoridades fiscales, ¿vale? Y es cuando vemos esa modificación o ese uso diferente de espacios religiosos, basílicas, palacios, como vemos por ejemplo en Tolmo de Minateda, datada la repavimentación o el uso diferente del palacio episcopal a partir de una moneda
en contexto arqueológico, un felus. Nos venimos a Córdoba. En Córdoba algo que ya había que ya había percibido Félix Hernández en sus intervenciones arqueológicas debajo de la mezquita hacia 1930, un poquito después, ha sido confirmado por las intervenciones llevadas a cabo por León Muñoz y Ortiz Urbano, también por las intervenciones que hizo previamente Pedro Marfil o Arqueobética. Bien, ¿qué es lo que han identificado? Un complejo episcopal tardo antiguo debajo de la mezquita, debajo del palacio de la mezquita y debajo de la sala de Aterramán I, de lo que construía Aterramán I. Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque los grandes especialistas en mezquita y en religión, como puede ser Susana Calvo, hablan de que en este primer momento hay un espacio de oración compartido. Las fuentes escritas también nos lo dicen, que van teniendo un espacio común compartido. Lo tengan o no lo tengan, lo que nos interesa es, a nivel de moneda, que se llevaron a cabo unas intervenciones arqueológicas. Se lo marco aquí, que es más fácil, ¿vale? Esta es, la línea verde marcaría el límite de la mezquita de Ramón I. La mezquita de Ramón I se empieza a construir en el... Ahora se lo digo, es que me lo sé en años gira, en el 169, 170, 71. Las intervenciones arqueológicas de Pedro Marfil en la zona que nos interesa están por aquí, por esta zona, y las de Arqueobética en esta zona, ¿vale? ¿Y qué es lo que encontramos? La fecha, 785-787 aproximadamente, cuando se construye la mezquita por Aterramán I. Antes no tienen un espacio de oración propio, creado ex profeso para ello, cuando es algo de lo más importante, de lo más significativo dentro de su implantación del poder. Bien, ¿qué es lo que se han encontrado? Pues han encontrado amortizaciones de suelo visigodo, de nuevo esos pozos negros, esos silos, con cerámica beréber, cerámica árabe, cerámica andalusí, al fin y al cabo, creación de suelos que se componen de tierra apisonada y piedra y canto rodado y moneda entre medias, ¿vale? Bien. Una primera aproximación nos podría hacer pensar, esto es maravilloso, están poniendo aquí la moneda como objeto votivo, para proteger o bien protegerse la persona que lo está poniendo o bien para proteger el edificio como un depósito votivo que tenemos tantos por ejemplo, en época griega, ¿vale? En los templos de época griega. Sin embargo, el análisis detenido de la moneda contextualizada, lo que se ve es que no, es que esa moneda va apareciendo según se van haciendo las diferentes remodelaciones del suelo y que tenemos moneda en la fase de preparación del terreno antes de la construcción de la mezquita, pero también en reparaciones, en otra reparación, en nivel de uso, en nivel de incendio, es decir, no están depositadas como un único, como un conjunto para buscar el beneficio del edificio o de la persona que lo deposita. Algo que sí que es muy curioso es la fecha. ¿Por qué? Porque les decía, se construye entre el 169 y el 171 la mezquita, pero es que la moneda más tardía es del año 110 de la égira. Estamos hablando de 60 años que la moneda es verdad que la moneda circula mucho tiempo, pero lo que prevemos es que hubiese moneda más tardía también, moneda que no encontramos en estos contextos. Algo similar es lo que encontramos en Zaragoza. Zaragoza fue una de las primeras mezquitas que se fundaron. Está sobre el foro romano, está bajo la catedral del Aseo. Intervenciones arqueológicas documentaron perfectamente la mezquita y este sería el inicio de la mezquita, de la primera mezquita. Este sería el muro de la quibla y este sería el megat de la primera mezquita. Después tiene muchas ampliaciones, igual que no tan grande como la de Córdoba, pero sí tiene. ¿Y qué es lo que se encontraron? Pues se encontraron 21 feluses. Se encontraron los feluses en la sala de oración, en el patio, ¿vale? Podríamos decir, vale, patio como en Córdoba, o sea, en Córdoba están apareciendo en el patio o en el tránsito, es decir, en el pórtico, en la puerta de entrada, pero también aparecen en el exterior. Aparecen mucho en el muro, en este muro que sería el muro de la quibla, alrededor del mihrab, ¿vale? Y esto nos lleva a, en ese análisis microespacial,
En Zaragoza, bueno, Zaragoza es un ejemplo maravilloso de, hay un uso, el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento utiliza, con permiso, obviamente, el detector de metales dentro de las intervenciones arqueológicas municipales y ha podido recuperar muchísimos más feluses. 207 feluses, 247 monedas, o sea, un número muy abundante. Lo interesante es, si nos vamos alrededor, una distancia muy cortita, desde la mezquita de Zaragoza, encontramos que tenemos una acumulación brutal de feluses en esa zona. Y entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí hay tantos feluses? ¿Es una zona mayor de tránsito? Sí, normal, es una zona mayor de tránsito. Toda la población musulmana tiene que ir por lo menos una vez en semana, si no varias veces al día, a la mezquita. Pero también es verdad que no tenemos en este momento, igual que pasa en Córdoba, no hay unas construcciones creadas en proceso, hay una reutilización de espacio y no tenemos el foco hasta una época más tardía. Puede, quizá, que lo que estemos es ante un espacio de mercado, un mercado efímero y que el primer ejemplo de arquitectura o de distribución de espacios nos lo esté dando, cuando todavía no se están haciendo estas construcciones, lo esté dando la presencia abundante de feluses. Es una propuesta. Bueno, lo siento, esto es solamente para contarles, que además veo que voy fatal de tiempo. En Córdoba hemos encontrado, nuestro proyecto era ver todas las monedas de todos los museos, de todos los yacimientos arqueológicos, de todo Al-Ándalus, lo que incluía Portugal, lo que incluía la Narbonense, lo que incluía toda España. Pero claro, llegamos a Córdoba y casi morimos de éxito. ¿Por qué? Porque es que solamente en Córdoba 1.585 monedas, con sus tropecientas intervenciones arqueológicas de las que proceden, con las memorias de excavaciones, ha sido tan brutal todo lo que hemos encontrado en Córdoba, que ya era previsible, porque además llevamos trabajando con este museo pues desde el 98, ya preveíamos que íbamos a encontrar mucho, no tanto la verdad, que probablemente hacia el verano saquemos solamente un monográfico como resultado de todos los estudios de Córdoba. Bueno, lo que quería mostrar con esta imagen desmontada es que sí que tenemos muchas intervenciones arqueológicas, pero que un problema de Córdoba es que el espacio sigue reutilizándose, la gente sigue viviendo, con lo cual contextos solamente del Emirato dependiente tenemos pocos y que la moneda sigue circulando, con lo cual tenemos moneda de conquista en contextos del Emirato independiente. Por ejemplo, el mejor ejemplo, Secunda es Emirato independiente pleno, pero tenemos la moneda del Emirato independiente. Califal, Tardo Islámico, bueno, y otras que quedan todavía por estudiar. Rápidamente esto lo conocen porque además está disponible en Arqueo Córdoba, ¿vale? Esto aquí es un punteado de las intervenciones arqueológicas en Mirares que hay en Córdoba y creo que lo veo un poco mal, porque yo lo veo un poco mal. Los puntitos, pero bueno, lo pueden ver si no en la web, ¿vale? Los puntitos es dónde están apareciendo, dónde hemos localizado esos feluses, ¿vale? Cercadilla también es un caramelo gustosísimo, es una maravilla, a pesar de todos los problemas que hubo en el momento, bueno, por la premura de la intervención arqueológica y por la destrucción del yacimiento, las cosas como son. A pesar de eso, pues es que nos ha aportado muchísimo. De las 347 monedas que aparecieron, que se documentaron en la intervención arqueológica, casi un 30% son feluses. ¿Dónde encontramos esos feluses? Bueno, algo que nos parece muy interesante es que los vamos encontrando casi que la misma arqueología nos está dando la cronología de los feluses, porque los encontramos los más antiguos junto a los más antiguos, los más modernos junto a los más modernos. Estamos en el proceso, gracias al camino, de un estudio mucho más pormenorizado, pero donde lo encontramos en arrasamiento de estructuras romanas para esa modelación de nuevos espacios, en nivelaciones de esas estructuras tardorromanas, en preparaciones de suelo, en basureros, en pozos, y lo encontramos también en enterramiento. Y aquí, moviéndonos de Córdoba, pero también quedándonos en Córdoba,
le voy a mostrar un uso no canónico de la moneda. El uso canónico es el pago. Voy a pagar con feluce o bien porque me llevo algo, bien porque me estás dando algo que se ha modificado. Lo encontramos también en tumbas, cuando la tradición del óvulo de Caronte ya parecía casi desaparecida, con una moneda en la boca para buscar el paso más rápido al más allá. Y es que lo encontramos en Maropies Bajos, en Jaén. Encontramos un rito cristiano, es decir, por cómo están enterrados sabemos si son musulmanes o son cristianos. Cuando aparecen de cúbito supino, es decir, boca arriba, con las manos bien sobre las caderas o como ven ahí en pantalla, este es un individuo de cercadilla. Lo encontramos con las manos sobre la pelvis, paralela al cuerpo o sobre el pecho. Son las formas más normales. Sabemos que es un ritual cristiano. Cuando está de lado, sabemos que es un ritual musulmán. El ritual musulmán no permite la deposición de ajuares, no permite que al difunto, salvo el ritual islámico, en dos necrópolis diferentes, uno con moneda romana y el otro la moneda está tan mal que no se puede identificar. Interesante, las monedas de Mérida están cerca de la cabeza, ¿vale? El óvulo de Caronte se ponía en la boca. En Cercadilla encontramos diferentes tumbas con diferentes feluces, de diferentes cronologías. ¿Por qué? Porque podíamos pensar, lo que pensamos al principio, que además Juan Zuzaya lo dijo hace tiempo, es que las necrópolis transicionales de acaban de llegar los musulmanes, me acabo de soy cristiano pero me acabo de convertir al Islam, pero me estoy enterrando de una manera o de otra, esas permitían pequeños ajuares. Y entonces, a lo mejor esto va relacionado con ese pequeño ajuar. Ya, pero es que en Cercadilla encontramos feluces casi del año 900, 268 cerca del año 900, o del año 800 largo, 238, es decir, que es una tradición que estamos encontrando más allá de estas necrópolis transicionales. El Cercadilla es zona es cristiana, lo sabemos por los rituales funerarios, lo sabemos por la dieta que llevan, lo sabemos por muchos otros, porque es un centro de culto y es el barrio mozárabe, ¿vale? Y encontramos esta moneda y encontramos antes de irme, no solamente encontramos en Navarra, en Pamplona, en ritual cristiano se encuentran anillos con texto islámico, que están diciendo en el nombre de Alá. Son maneras de, es algo exótico que ante la llegada de los conquistadores la población autóctona se está poniendo esta moneda, o estamos hablando de una arabización de la población o una islamización. Quizás es todavía como demasiado rápido decir islamización porque no están muy bien asentadas los parámetros del Islam, la tradición del Corán y demás en este momento. Bueno, y en Cercadilla, claro que tenemos que es maravilloso, que creo que es el que está expuesto, parte de lo que está expuesto, que es la tumba 69. La tumba 69, este es el palacio de Massimiano, el palacio tardorromano, que fue de este criptopórtico van a salir todos los edificios. Fue reutilizado como necrópolis mozárabe, como zona de culto cristiana, y aquí en el centro del criptopórtico y orientado hacia el ocaso y hacia una ventana aparece un difunto, ¿vale? Un difunto al que le han hecho la cama de asentamiento del cuerpo. Le ven que es ritual cristiano, que los estudios de antropología física, esto está muy bien estudiado por Camino Fuerte, los estudios de antropología física muestran que tiene unas características especiales, es más alto de lo normal, es más fino de lo normal, tiene unos huesos probablemente como más quebradizos, es peculiar respecto al resto, y además está depositado en un sitio peculiar, cuando la necrópolis se está desarrollando fuera del criptopórtico. Lo más peculiar para nosotros, que además es un único, no hay nada igual, es esta manchita verde que ven aquí, que corresponde con este conglomerado de material, que son 32 feluces. 32 feluces que se depositaron dentro de una bolsita, por la forma que tenía, estaban depositados dentro de una bolsita pequeñita, que no han podido separarse todo, pero los que han podido separarse nos están hablando de una tipología de felus, que fue acuñada en Al-Ándalus en
época muy temprana, en el 110 estamos hablando 700, bueno, yo creo que en 728, coincide arqueológicamente con la datación arqueológica que ya se le había dado a este espacio, pero es un único que quisimos ver en Écija, en la plaza de España, en Écija. Está el foro romano. Sobre el foro romano se construye una basílica visigoda. Esa basílica visigoda tiene tumbas y sobre ella se va a construir la mayor maqbara, el mayor cementerio islámico. Bien, pues estas serían las paredes de la basílica visigoda, y en esta tumba apareció este conjunto de monedas que cuando tuvimos noticia de ella dijimos, esto, otro cercadilla no. Otra tumba 69, no. Porque, de nuevo, la contextualización arqueológica, cronológicamente es la misma, el mismo momento, el 110, 728. Arqueológicamente, ¿qué es lo que nos dicen? Esa zona se está utilizando para saqueo de material. No coincide con la deposición del difunto, sino con un saqueo de material. Esto es fija, saqueo de material, estamos saqueando el material, y en el mismo hueco que hago de saqueo de material me viene fenomenal para ocultar los tesoros. También es un únicum, ¿por qué? Porque es el único conjunto de feluses que tenemos documentado. El resto de feluses se pierden en el día a día. A lo mejor encontramos en una zona, como hemos visto en el Funduk, 6, en otro encontramos tal, pero no depositado así. Este conjunto, como le digo, de 51 feluses, nos permitió, eran todos muy parecidos. Eran tipologías diferentes del catálogo que tenemos, pero al analizarlo, voy a intentar ir más rápido, al trabajar con ellos todos de manera conjunta, nos dimos cuenta que eran exactamente iguales. Y lo que variaba era la leyenda del cetro en la misma: no hay Dios sino Alá, Mahoma el enviado de Dios. Y en Orla, al final, la leyenda completa de Orla sería en el nombre de Dios. Este feluz se hizo en Al-Ándalus en el año 110 de la Égira. Con eso hemos conseguido dar fecha a muchos feluses que no la tenían, porque no tenían la leyenda completa, ¿de acuerdo? Y esto es un gran paso también en la investigación, porque estamos dando a muchas tipologías de feluses la cronología que necesitamos para la arqueología y para el avance de la ciencia. Écija también es muy interesante porque se encontró un precinto del que sabemos la zona donde apareció y que nos está hablando, es muy similar al de Córdoba, pero aquí viene el nombre del gobernante, Al-Jur, y nos está hablando del reparto de Al-Ándalus. En el de Córdoba ponía reparto de Córdoba, en el nombre de Dios reparto de Córdoba. Aquí está diciendo ordena Al-Jur el reparto de Al-Ándalus. Y creemos, esto es un montaje lo de abajo, creemos que sería esta recreación, es decir, sería el papiro o el pergamino donde estaría escrito el texto en el que Al-Jur le está dando a alguien que viene con él, porque lo cuenta la fuente escrita, viene contingente árabe con él, tiene que darle territorio, no tiene territorio, y va a quitar a los primeros conquistadores, que son los bereberes que venían con Tarik, los va a quitar de las zonas que se habían asentado. Y lo que creemos que están haciendo aquí es, lo que conservamos es el precinto, el sello que validaba el documento en el que le estaban diciendo a uno de esos árabes que venían con Al-Jur le estaba diciendo: te estoy dando este territorio, se lo estoy quitando a uno y te lo estoy dando para ti. ¿Vale? Rápidamente, la arqueología nos ayuda mucho, pero de momento la cronología amplia de los contextos esa horquilla es más amplia que la datación que nos dan los feluses. ¿Cómo podemos datar los feluses? A través de las reacuñaciones, monedas que están reacuñadas unas sobre otras y que nos van dando una secuenciación de cuáles eran antes, cuáles eran después. Si a esa le podemos añadir, en ninguna de ellas tenemos una fecha, ya podemos saber cuál está acuñada antes de determinada fecha y después de esa fecha. Es muy interesante porque las reacuñaciones que creíamos que solamente se hacían al principio cuando llegan con la moneda de bronce que está utilizando, que está circulando, lo que hago en la reacuñación no es otra cosa que una moneda mal acuñada. Estamos utilizando una moneda previa, anterior, la calientan un poco, la machacan
y eliminan todo el resto de la moneda previa y con ese metal ya sin resto vuelven a acuñar otra moneda. Como digo, lo hacen mal y quedan restos de la moneda anterior. Como se puede ver aquí, que está una moneda, un tipo 2, reacuñado sobre una moneda romana. ¿De acuerdo? Bien, como les decía, lo estamos viendo con tipos más tardíos, es decir, la reacuñación se va a estar haciendo de manera continua. Y les había puesto aquí como ejemplo, ya juro que con esto termino, es cómo a través de nuestra investigación hemos intentado datar determinadas monedas. Por ejemplo, esta que ven en pantalla, la de bronce, aparece el nombre Al-Ándalus. Antes cuando les he dicho Al-Jur empieza a hacer una moneda que tiene una cara en árabe, otra en latín, introduce el topónimo Al-Ándalus en esa moneda. Es la primera vez que aparece en moneda de oro. ¿Por qué? Porque ese dato nos decía si esta moneda está acuñada en el año 98 de la égira, pues el felus que tiene la misma fecha está acuñada en la misma fecha. Pero encontramos un precinto de Al-Jur que está reacuñado sobre otro y en esa reacuñación, con lo cual tiene que ser anterior al año 98. Y encontramos, aquí pone Al-Ándalus y aquí aparece también el nombre de Al-Ándalus. Es decir, este precinto, que es previo a Al-Jur, aparece ya el topónimo Al-Ándalus. Ese es el primer documento que tenemos que lleva el nombre Al-Ándalus. Antes de Al-Jur había estado Musa y Sulhu Atalasit. ¿Quién pone este término? Pues, ¿qué pasa? Bueno, la distribución de feluses nos está dando pistas de que probablemente sea Atalasit, pero nos vamos a otros documentos. Ni la moneda de oro que acuña Musa lleva el nombre de este topónimo, lo que aparece es Hispan, el término que tenían antes, Hispania, no aparece Al-Ándalus, pero tampoco aparece, por ejemplo, en el pacto de Tournai, que ya les he dicho, es de época de Musa. No aparece el topónimo, con lo cual no se lo podemos atribuir a Musa. Probablemente sea Atalasit el que acuñe este nuevo término para el territorio. Esto, junto a casarse con la mujer, la viuda del rey Rodrigo, y el unirse un poco a amistades visigodas, hizo que desde Oriente se asustasen pensando que lo que querían era consolidar una dinastía diferente, crear un espacio independiente, que sería la dinastía Nusayri. Musa ibn Nusayr, Atalasit, que además habían llevado a cabo la conquista sin permiso de Oriente y demás, ¿vale? ¿Y en qué nos basamos también a esto? Pues que es que esas monedas son las más reacuñadas. Hay un momento en el que parece que se quiere eliminar estas monedas. ¿Por qué? Porque se van reacuñando sobre otros feluses posteriores para eliminar la memoria acumulada en una memoria, eliminar esta moneda que fue acuñada probablemente por Atalasit. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una evolución. Y nada, muchas gracias, que me he pasado de tiempo y lo siento mucho. Ya tienen la web por si quieren ver algo. Perdón.